Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Acá junto a Pablo y el equipo vamos a estar hablando un poquito de mercados e inversiones. Esta Weekly Kickoff vamos a tratar de hacerla enfocada en algo que básicamente por ahí es un nuevo enfoque dentro de lo que veníamos haciendo. La idea es tratar de hablar un poquito de la coyuntura y una vez al mes al menos dedicarle una weekly 100% a tratar de capitalizar algunos movimientos más de corto plazo con algunas ideas de inversión para ese horizonte temporal. Ustedes saben que siempre nuestras carteras, nuestros portafolios y cualquier estrategia está más orientada al mediano y largo plazo, pero en virtud de algunas demandas, algunas idas y vueltas que tuvimos con algunos asesores, nos pareció adecuado al menos una vez al mes anclar expectativas, ir a un horizonte mucho más pequeño y tratar de poner arriba de la mesa algunas ideas más de corto plazo para que ustedes puedan tener alternativas, sobre todo para esa partecita de las carteras de sus clientes que están más orientadas a tomar ese riesgo. Así que Pablo va a tomar la palabra ahora para dar un pantallazo macro y en función de lo que nos diga Pablo, yo voy a estar presentando estas ideas más de corto. Después, como siempre, tendremos lugar para el Q&A, así que espero que les guste este enfoque al menos de esta vez al mes. Un saludo y vamos con Pablo. Perfecto, Diego, muchas gracias. Comienzo yo. Este momento del mercado es muy particular porque estamos de nuevo en medio de la famosa earnings season, donde todas las empresas presentan balance. Ya pasaron 3 meses, increíble, parece que fue ayer, pero el mercado no da respiro y de nuevo estamos en este momento. Por supuesto, los balances son un momento fundamental para la cotización de las compañías, porque cuando uno compra cualquier activo financiero, de alguna manera está comprando un flujo futuro de dividendos o cupones o pagos y los estamos descontando hoy. Con la renta fija, por supuesto, es mucho más fácil. El equity hay que hacer un montón de suposiciones, pero en el fondo, en el largo plazo, el funcionamiento de la compañía y los resultados que trae es el driver número uno para el valor que genera esa compañía para los accionistas. Pero claro, esto ya es una foto medio vieja, sobre todo en momentos donde la macroeconomía está bastante convulsionada y no sabemos si ya estamos en recesión, si estamos yendo hacia, si podremos tener un soft landing. Entonces nos parece importante resaltar que acá hay información, si se quiere, que va a dos velocidades. Por un lado, tenemos los balances, que son una foto ya vieja y pasada del último trimestre, y después tenemos que estar muy pendientes de los datos real time o que tienen muy poco lag, o incluso los que son leading, que tratan de anticipar la tendencia, porque si está cambiando el suelo bajo nuestros pies, la foto vieja de resultados nos puede dar una imagen cuando la realidad hoy está en otro lado. Así que vamos a tratar de dividir esto y cubrir todo el terreno para que por último Diego lo pueda destilar como él muy bien comentaba, recomendaciones quizás con un horizonte más corto de lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo por lo pronto voy a empezar por toda la parte de balances. Mi idea es comentar algunos de los balances principales que ya vimos, tratar de vincularlo a nuestras posiciones de largo plazo en las carteras, que en algunos casos es bastante directo, y después comentaré los balances que tenemos esta semana, que es la super semana. Siempre en el earnings season hay una semana que es como el Super Bowl de los balances, nos toca esta, así que ajustense los cinturones porque esta semana va a estar más que movidita. Comienzo por Bank of America. Fíjense el título, dice Bank of America supera los estimados porque tuvo mejor de lo esperado bond trading y tasas de interés más altas. Esto es algo que nosotros venimos diciendo hace rato y hasta el cansancio, y es un poco el fundamento de nuestra posición en XLF que venimos sosteniendo ya hace rato, incluso cuando por momentos no anduvo tan bien. Fíjense cómo creció el interés recibido, que es el corazón de cualquier banco, beat en EPS, por poco, pero beat en revenue, y también es interesante ver cómo ellos mismos lo presentan en su balance. Fíjense cómo sugestivamente comparan en varias líneas el balance del cuarto trimestre de 2009
con cuarto de 2019 y este último. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos quieren mostrar? Por ejemplo, fíjense cómo hoy Bank of America está expuesto en líneas de tarjetas de crédito, tiene una exposición nominal menos de la mitad de lo que tuvo en el 2009. Fíjense Home Equity, que es, básicamente es dinero contra el capital que uno tiene en su propiedad. Fíjense como en 2009, que estábamos saliendo del caos de la burbuja subprime, había 154 billions en exposición, hoy tiene 27. Fíjense como los non-performing loans llegaron a ser 3,75 y hoy estamos estables en la zona de 0,40. El banco quiere mostrar esto porque no es el mismo banco que era hace unos años, hay mucho miedo de una repetición de una crisis subprime. Yo creo que el mercado de viviendas la va a pasar bastante mal, pero de ninguna manera creo que si tenemos una crisis rime con la anterior. Es cierto que si las tasas siguen subiendo, es probable que en algún momento tengamos algún problema en algún mercado, pero fíjense como en un pantallazo muy rápido de un balance de uno de los bancos se ve como el escenario es muy distinto y el grado de apalancamiento que hay con respecto a varios sectores muy sensibles de la economía a una recesión o incluso una suba de tasas aguda, el panorama es bastante diferente. Fíjense, nosotros siempre decimos, tasas más altas para los bancos es bueno porque sube el margen de intermediación, que básicamente, fíjense acá lo ven, está mostrado de dos maneras, pero de cualquier modo tomemos si quieren el reportado, como en 2021 era 1,68 y hoy es 2,06. Estos son escasos 50 BPs, que parecen escasos, pero cuando uno lo aplica al tamaño de la hoja de balance que tienen estos monstruos, es realmente más que más significativo. Por eso nosotros, cuando decimos tasas más altas, buena noticia, hay que poner un asterisco, y el asterisco es siempre y cuando el portafolio crediticio no se deteriore demasiado. Porque este margen más alto de intermediación, una parte siempre va a cubrir las pérdidas esperadas en la medida que los préstamos más dudosos, si se quiere, comienzan a tener problemas en un escenario económico mucho más complejo. Ahora bien, la verdad que nosotros todavía nuestro escenario base no es una recesión tremenda, y por eso seguimos firmes en el sector financiero. Creemos que esta suba de los márgenes sobre balance sheets gigantes va a poder compensar esta incobrabilidad extra que se genere. De hecho, ya hemos visto impactos grandes como el de Rusia y un montón de empresas donde la deuda se evalúa a cero prácticamente, y los bancos han podido absorber bastante bien eso. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar todas las comparaciones entre balance, coyuntura, con un call to action de cómo podemos apostarle a este sector? Obviamente la forma más directa es con XLF, que es un muestreo del sector financiero norteamericano. Para el que prefiere un UCIT con domicilio en Irlanda, más que nada por temas fiscales, hay un instrumento muy similar, que es el IUFS, que busca replicar el S&P 500 Financials. Son diferentes índices, diferentes canastas que representan, pero en definitiva el resultado final se parece bastante. Una manera más conservadora, por ejemplo, es sobreponderar IWD, que es el Russell 1000 Value, frente al ESPY o al Nasdaq o cualquier otro índice más grande. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, IWD tiene más del 20% de portafolio en financials, cuando hoy en el S&P 500 estamos hablando del 11%. Entonces, para el que no quiera exponerse directamente al sector, pero sí busque en una exposición amplia sobreponderar finanzas, hay una manera muy simple. Y después otra cosa que nosotros venimos mostrando hace rato es las tasas que ya llegan al 6, 6,5, en algún caso 7%, para bonos relativamente cortos, estamos hablando de bonos que vencen en 3 a 5 años, y de nombres de primera línea, como he mencionado recién, Bank of America, Wells Fargo o Citibank. La verdad es que generalmente la deuda financiera estamos viendo que ofrece unos basics más que cualquier otro tipo de grupo primario, como digamos industria o consumo masivo y demás, y que esto suele ser un efecto de que en la gran crisis de 2008 quedó de alguna manera un miedo donde las instituciones financieras en algún sentido son una caja negra y pueden explotar, como le pasó a Lehman Brothers. A mí me parece que como mencionaba recién,
la situación hoy del sistema financiero norteamericano es completamente distinta, las exposiciones y los riesgos son otros. Obviamente siempre uno se puede equivocar, es una opinión, pero me parece que hoy ese spread no se justifica de todo y que en una cartera de ONs offshore debería haber algo de exposición al sector financiero por lo menos. Saltamos a Johnson & Johnson. ¿Qué es lo que les quiero comentar de Johnson & Johnson? Bueno, fíjense, también double beat, pero muy poquito, realmente estas empresas están muy estudiadas. Fíjense que el EPS, que es obviamente earnings per share, fue 2.55 contra 2.52 esperado, estamos hablando de un margen de 1% de error, y el revenue también vino arriba, pero 1% arriba, estamos hablando de empresas que son súper estables y donde es relativamente simple estimar cómo les va a ir en los próximos quarters. Fíjense abajo a la izquierda cómo prácticamente está calcado la distribución de revenue de un cuatrimestre al otro, perdón, esto es interanual de un año al otro, entre 3 divisiones muy marcadas que tiene, también hay bastante diversificación interna, donde habla de consumer healthcare, con marcas como Tylenol, que quizás acá no son tan conocidas, pero las habrán visto afuera en todos lados, y después hay una división obviamente más farmacéutica profunda si se quiere, y después la nueva división estrella que es artefactos médicos y demás. Nosotros siempre hablamos... tuvimos incluso el sello de confianza de Jim Cramer, conocido personaje que, bueno, es un arma de doble filo, y hago un pequeño paréntesis para comentarle que se crearon 2 ETF nuevos, uno que hace long, las recomendaciones de Jim Cramer, y otro que hace short. Esto es al margen de nuestras recomendaciones, pero les quería mostrar un nuevo ejemplo de que hay un ETF para todo. Cuando con Mateo dimos un breve seminario hace rato, dimos varios ejemplos particulares, pero creo que este que es nuevo, vale la pena agregarlo a la carpeta. Nosotros siempre decimos que XLB es una apuesta dentro del equity muy adecuada para quien quiere exponerse al equity, pero es relativamente conservador. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos dos gráficos de Total Return contra el S&P, en 2 horizontes temporales distintos. El de arriba es de un año, y acá pueden ver cómo el XLB tiene un outperformance contra el S&P de 14 puntos, y el segundo es en 5 años, donde, de nuevo, acá no estamos en un momento de crisis, sino que fíjense que si lo vemos desde el principio es un rally interesante, y post-COVID tuvimos un rally muy fuerte. Hubo momentos donde el S&P, por supuesto, obtuvo un outperformance cuando hay ganas de tomar riesgo. Johnson & Johnson no es tan atractivo quizás como, digamos, Tesla, por poner un nombre, pero esta estabilidad que les muestro acá y esta previsibilidad hace que para perfiles de conservadores a moderados estos papeles sean más que interesantes. Nuestra recomendación macro para esto sigue siendo XLB. Hay una diversificación importante. Fíjense, Johnson & Johnson, que recién mencionábamos, es casi 10% del fondo. Saben también que nos gusta Omega Healthcare Investors, pero eso es un rate que es otro perfil y otra cosa totalmente distinta. La menciono porque está dentro de Healthcare, pero para quien busque este efecto de resistencia ante recesiones y que puede dar también un buen salto si el panorama termina siendo mejor de lo esperado, no nos cansamos de remarcarlo, que XLB nos parece una apuesta más que interesante. Tercero y último balance puntual que analizo Netflix. Netflix quizás fue la mejor sorpresa, más que por EPS y por revenue, que ambos fueron un beat. Ahora fíjense, el beat del EPS fue 50% casi. Esto en Johnson & Johnson no pasaría nunca. Es muy difícil que un analista le pifie a la ganancia de una empresa así por ese monto. Y por eso son 2 universos distintos y 2 perfiles de riesgo muy, pero muy distintos. ¿Cuál fue la gran noticia en Netflix? Bueno, Netflix tuvo un trimestre donde perdió usuarios, suscriptores. Esto para una empresa que todavía sigue pensando, por lo menos su base inversora sigue pensando en una empresa de crecimiento a largo plazo, era poco menos que tremendo. Para este trimestre se esperaba un crecimiento de 1, creció 2.5. La acción subió 14% después de un castigo más que importante, y esto lo quiero vincular a las FANG en general.
Bueno, FANG eran con Facebook, ahora serían MANG con Meta. Y la pregunta que me hago es si en el sector tech lo peor ya pasó, si bien obviamente es muy diferente hablar de Apple que de Meta que de Netflix. Tomemos el grupo que el mercado en su momento supo bautizar. El Nasdaq hoy está 33% abajo de los máximos recientes. Si los balances empiezan a venir como el de Netflix, o no tenemos grandes sorpresas negativas, y la macroeconomía se calma un poco, en términos relativos para ellos, ¿no? Deberíamos ver valor, por lo menos, o sea, yo siempre divido el Nasdaq en dos grandes grupos. Uno, las grandes empresas consolidadas y que generan efectivo, los Apple, los Google, los Meta de este mundo. Aunque Meta esté castigado, sigue siendo una máquina de generar efectivo a esta altura de su historia. Y las empresas que todavía tienen un price of earning muy alto, porque todavía les falta crecimiento, les falta poder monetizar ese crecimiento, casos como el de Amazon y el de Netflix. Por eso, opciones hay para todos los gustos. Se puede comprar simplemente QQQ, que es el viejo y querido ETF del Nasdaq 100. Para el que quiera un UCIT, hay un UCIT también, CNDX. Hay un índice sectorial que hace la gente de SPDR, que es el XLK, lo sumo también como alternativa. Y para el que quiera, ya a nivel de instrumentos individuales, saben que nos gustan Apple, Meta, Google y Microsoft. En nuestras diferentes carteras onshore o offshore, todos tienen alguna posición. Fíjense, para ahondar un poquito en lo que les comentaba recién, acá tienen marcado con ese triangulito cuál fue el promedio de los últimos 10 años del Forward Price over Earnings Ratio y dónde estamos hoy. Entonces, fíjense como Meta, hoy estamos muy por debajo del promedio. Meta es claramente el activo más castigado, de los más grandes. Netflix, fíjense la diferencia, ¿no? Pasamos de un price over earnings superior a 100 en promedio en los últimos 10 años. 100 en promedio por 10 años. Fíjense la expectativa de crecimiento que tenía esta empresa, y hoy estamos en apenas arriba del 20, casi donde está la generalidad del mercado. Apple y Google bastante más estables, están los dos bastante cerquita, y Amazon, que tiene una volatilidad de ingresos muy significativa por operaciones que hace al margen de su mega operatoria general de retail. Y acá es un caso donde tenemos las dos cosas. Tenemos un price over earnings históricamente bastante alto y que hoy continúa todavía bastante alto. Esto es lo que quiero resaltar, es como les decía, la FANG es una etiqueta muy linda, adentro después cada una es una historia bastante particular. Breve repaso en una línea del resto de los balances principales que se publicaron hasta ahora. JP Morgan y Goldman Sachs, bastante bien. Todo el sector de finanzas anduvo bastante bien en general. Pepsi y Procter & Gamble hacen uso y a destajo de su pricing power, de su poder de marcas, y están surfeando también bastante bien en sus resultados este aumento de precios que vimos en los últimos meses para el consumidor norteamericano. Y, digamos, como contraejemplo de Netflix, que sorprendió al alza, tanto Snap como Tesla tuvieron varios puntos flojos discutidos. Ya Snap es casi una tradición que presente trimestral y caiga 25%, y se niega a dar guidance, lo cual quizás debe ser el peor miedo de los inversores. Y en Tesla, me parece que en Tesla, me tomo un segundo para hacer un paréntesis sobre Tesla. Tesla, los autos son fantásticos, los márgenes declarados son muy buenos. Ahora bien, tenemos una evaluación que por momentos casi que es igual a la suma de todos los otros grandes automakers, y en algún momento fue bastante más alta. Entonces, acá lo que no puede haber es una duda de si Tesla va a tener un problema de demanda. Para que la evaluación de Tesla tenga sentido, Tesla tiene que poder vender todos los autos que quiera de acá en adelante dentro de lo razonable, ¿no? Cuando después uno ve noticias de que hay algunas de las plantas que permanecen paradas o intencionalmente no buscan la máxima producción posible,
eso asusta bastante al mercado porque estamos hablando de cientos de billions para una automotriz, realmente hay que justificarlo. Ahora bien, recién vimos algunos casos puntuales, esto es un pantallazo más general, la gente de FactSet hace este informe que es muy interesante, donde van viendo tanto para earnings como para revenue, de todos los balances que se presentan, si tuvimos miss, beat o vino en línea, y fíjense para ambas cosas, pero sobre todo para earnings, como hay clara superioridad de bits que de miss, y en algunos sectores como healthcare, real estate y communication services, de hecho el 100% del tercio de los componentes del S&P 500 que por ahora presentaron, ya tuvieron, están representados en estas barras. Energía, por supuesto, la vedette del mercado, precios persistentemente altos del petróleo, falta de inversión en los años previos, mantenemos también XLE en la cartera moderada y estamos pensando incluso en subirlo porque vemos que el sector se está moviendo con una firmeza realmente muy fuerte y de hecho en los índices sectoriales en lo que va del año es el que está con diferencia por encima de todos los demás. Les comentaba que esta semana es clave. Bueno, fíjense los nombres que tenemos. Ya hoy mismo, Coca-Cola, Microsoft, Alphabet, 3M, mañana Meta, pasado McDonald's, Apple, Unilever, Intel, Amazon y Shell, y para el viernes ExxonMobil y Chevron, que son los dos grandes del petróleo norteamericano. Así que esta semana vamos a estar en contacto permanente con todo esto, y cuando termine ya esta semana tendremos una visión bastante más clara de si esta temporada de balances está para apuntalar al mercado o para continuar con el deslizamiento que venimos viendo. Dicho todo eso, le dejo la palabra a Doga, que va a tratar de sintetizar todo esto, más los últimos datos macro que vimos, en cositas más de corto plazo que siempre es interesante para tener en carpeta. Diego, todo tuyo. Bueno, gracias Pablo. Después de tu muy buen detalle de todo lo que estuvo pasando esta semana en términos de balances, nada, vamos a setear la expectativa de lo que dije al comienzo. Solamente pongo esta placa para recordar un poco cuál es nuestro asset allocation estratégico más de mediano plazo, que no es el que necesariamente nos vamos a enfocar hoy, pero para tenerlo bastante claro. Pero esto lo combinamos también con algunas cuestiones macroeconómicas importantes. Si ustedes ven el gráfico de abajo a la izquierda, ¿sí? Hay como un deterioro bastante significativo del consenso, ¿sí? Que es la línea azul respecto al crecimiento de los Estados Unidos, por parte del mercado y de los principales economistas y analistas. Y esto, digamos, de alguna u otra manera es lo que va a ser nuestro input para tratar de, si se quieren, nada, justificar estas ideas de corto plazo que trajimos a la mesa en el día de hoy. El día viernes volvió nuevamente a verificarse justamente esta idea del pivot de la Fed, ¿sí? Según una nota que salió en el Wall Street Journal, hay algunos miembros de la Fed que están, si se quiere, manifestándose en contra de seguir subiendo sistemáticamente 75 basis la tasa de interés, algo que ya está descontado por el mercado para el mes de noviembre, en la reunión de noviembre. Está un poquito más discutido lo que ocurrirá para diciembre. Nuestra sensación como house view que tenemos justamente en InView es que en diciembre la Fed podría, digamos, empezar a mostrar un discurso mucho más dovish, si se quiere, de su política de tightening, al menos desde el punto de vista de las tasas de interés, y con eso, digamos, de alguna u otra manera, empezar a dar un poco de respiro al mercado. Fíjense sobre el margen izquierdo, cuál es el consenso de tasa de interés que está viendo el mercado, pero claramente se descuenta 75 puntos básicos para noviembre, y para diciembre el consenso está entre 50 y 75 basis. Nuestra expectativa es que esto podría ser de alguna u otra manera, si se quiere, modificado a la baja, si efectivamente vemos algún tipo de relajamiento, no solamente en los índices de inflación, sino más sustancialmente en los índices de actividad. De hecho, básicamente la secretaria del Tesoro durante
el fin de semana, estuvo dando algunas entrevistas donde señaló que justamente se percibía, si se quiere, algún tipo de enfriamiento de los precios, sobre todo lo que tiene que ver con las cadenas de oferta de provisión global, y eso era una muy buena noticia. Dicho esto, nos parece adecuado, y en base a algunas preguntas que ya estuve viendo que van dejando algunos asesores de la audiencia, en analizar un poquito lo que nosotros consideramos hacia adelante el gran regreso de la renta fija. Si ustedes ven lo que ocurría hace 3 o 4 años atrás, básicamente la renta fija había perdido mucho protagonismo en cualquier portafolio. Esto era porque las tasas de interés y los rendimientos eran tan magros que efectivamente hubo un sesgo de muchos inversores de empezar a hacer una rotación del portafolio de instrumentos tradicionales de renta fija hacia al menos el equity que pagaba dividendos. Por lo tanto, había un exceso de peso de equity en las carteras promedio de los inversores, y creemos que este es el vaso, si se quiere, medio lleno de toda este 2022, que será recordado como un año extremadamente volátil y un año de muchas pérdidas en términos financieros y en términos de riqueza financiera, porque nada, es uno de los pocos años donde caen al unísono los bonos y las acciones. Este gráfico lo que nos muestra básicamente es dónde está el nivel de tasa de interés de las distintas categorías de inversión, digamos, respecto a el promedio de los últimos 10 años. Y fíjense que cualquier categoría de inversión de renta fija se encuentra en el percentil más alto de tasa de interés respecto al promedio de los últimos 10 años, ¿sí? No importa la categoría, si es investment grade global, high yield global, investment grade US corporate, investment grade soberanos, emerging markets, corporativos y soberanos, todos se encuentran en el percentil más alto de justamente retorno respecto al promedio de los últimos 10 años. Y esta es la primera conclusión que podemos sacar importante, al menos de corto plazo. Hay tasa para loquear si efectivamente uno piensa que estamos, no sé si cerca, pero que estamos con algunas señales de desinflación o desaceleración de la inflación, y una Reserva Federal que va agotando el recurso de subir 75 veces la tasa de interés como única herramienta para combatir la inflación. Y esto conjuntamente con los distintos modelos macroeconómicos que dan distintas agencias sobre una probabilidad de ocurrencia de una recesión suave del 100%, bueno, debería contribuir para bajar la inflación, y sería un buen momento para el inversor para loquear tasa de interés. Cuando lo vemos en términos de los spreads, ¿sí?, de las distintas categorías de la renta fija respecto justamente a los bonos del Tesoro americano, lo que vemos es que los bonos de agencias estatales en Estados Unidos y los bonos municipales están lejos de mostrar, digamos, los spreads más altos contra los Treasury. Por lo tanto, en términos relativos contra el resto de la curva y el resto del universo de renta fija, estarían, digamos, más caros. Por lo tanto, evitamos nosotros. Y aún en este contexto, si ustedes nos han venido escuchando en las otras weekly anteriores o mismo en los informes que hemos puesto a disposición de todos ustedes, nosotros somos constructivos sobre todo en lo que es el US Corporate Investment Grade, ¿sí? Creemos que todavía es demasiado prematuro para empezar a buscar más tasa de interés con los high yields, porque no sabemos cómo va a desenvolverse en términos financieros toda esta dinámica de restricción de liquidez por un lado y suba de tasas de interés por el otro. Por lo tanto, nos sentimos más y mejor cómodos en la renta fija corporativa grado de inversión, que cuando lo vemos en términos de spreads, es la tercera columna de este gráfico, vemos que está muy cerca del máximo de los últimos 10 años. Dicho esto, pasamos a algunas ideas de inversión de corto plazo. La primera idea de inversión tiene que ver con lo que dije anteriormente. El viernes, uno de los drivers que desató un rally del mercado es que efectivamente algunos miembros de la Reserva Federal estaban viendo que el ritmo acelerado de tasas de interés iba a provocar bastante más dificultades económicas de lo que había apreciado la Fed en una primera instancia. Por lo tanto, empiezan a haber algunas
voces ciertamente disonantes respecto a seguir subiendo 75 basis la tasa de interés. Nos parece que la de noviembre es casi un hecho, pero esto, si se quiere, este detalle o este debate se va a estar dando más en diciembre y sobre todo en el guidance que va a dar la Fed en 2023. Sobre el margen izquierdo vemos un Treasury que llegó a 4.30 a 10 años, perdón, en 4.30 a 30 años, 4.56 el de 20 años, y el Treasury a 10 años llegó a 4, casi 25. Por lo tanto, una primera idea de corto plazo es que cuando la Reserva Federal se apreste a subir su tasa de interés en la reunión de noviembre, empieza a tener algún tono más dovish respecto a los pasos a seguir hacia adelante. Si esto es cierto, una alternativa de corto plazo sería apostar a ampliar la duration de los bonos, ¿sí? De los bonos soberanos, que lucen baratos, siempre en términos relativos, y una posibilidad de hacerlos a través del ETF TLT. Ustedes saben que nosotros en las carteras modelo ya venimos ampliando duration, no tan agresivamente, ¿sí? De hecho, hemos sobreponderado y hemos estado sobreexpuestos ahora en el ETF IEI, que invierte en treasuries de 3 a 7 años de duración. Bueno, creemos que con un riesgo más agresivo, más alto, el ETF TLT podría ser una buena instancia de especulación, si se quiere, inteligente de corto plazo para aprovechar la sensibilidad de duration si efectivamente se da esta idea de una Fed más dovish después del hike de la reunión de noviembre. Así que fíjense que este instrumento, que llegó a estar en niveles de $140 a principios de año, hoy cotiza en torno a los $94. La destrucción de riqueza en el mundo de los bonos y sobre todo de los treasuries ha sido fenomenal a lo largo de estos primeros casi 10 meses de año. En línea con lo anterior, ¿sí? Otra forma de jugar quizás el cambio de expectativas que tenga la Reserva Federal es ver qué ocurrirá con la apreciación fenomenal que tuvo el dólar respecto a el resto de las monedas en el mundo, sobre todo las monedas desarrolladas. Como siempre les decimos, una de las variables importantes que ha marcado el pulso del mercado durante este 2022 ha sido el DXY, que no es más que la evolución del dólar norteamericano respecto a una canasta de monedas desarrolladas y que lo ubicó al dólar precisamente en el máximo de los últimos 20 años. Obviamente que los rasgos más evidentes de esta fortaleza del dólar se ven en la pérdida de paridad del euro y en casi la pérdida de la paridad de la libra esterlina en algún momento de las últimas semanas. Nuestra visión es que este ritmo de velocidad de ajuste de la tasa de interés de la Reserva Federal, que en términos relativos contra su par del Banco Central inglés y el Banco Central Europeo ha sido extraordinariamente veloz, podría empezar a cambiar esa relatividad, digamos, ¿no? Y podría, es un condicional, y la relatividad es decir, bueno, la Fed empieza a sacar el pie del acelerador al menos de quinta velocidad, para empezar a moderar esa velocidad y hacer un fine tuning con los datos de inflación y de desaceleración económica, y mientras tanto quizás el euro con el Banco Central Europeo siendo un poquito más agresivo en el margen. Sabemos que siempre el Banco Central Europeo tuvo, digamos, movimientos mucho más stickness respecto a la inflación y respecto a la tasa de interés. Pero bueno, una idea de inversión acá es jugar con el ETF UDN. El ETF UDN no es más que el inverso del DXY, ¿sí? Por lo tanto, si en términos relativos pensamos que la fortaleza del dólar está casi en sus máximos de 20 años y ahora, digamos, encontramos algún tipo de techo transitorio o algún tipo de cambio en esas variables relativas de ajuste de tasas de interés, bueno, podemos hacer algún tipo de inversión de corto plazo apostando a que el dólar dejará de continuar con esta apreciación fuerte. Obviamente el riesgo acá, y por eso ponemos un riesgo alto para la cartera, es
que efectivamente los datos de inflación sigan sorprendiendo negativamente. Seguir sorprendiendo negativamente es equivalente a decir que la inflación no baja porque toda la masa monetaria que se emitió durante la pandemia sigue siendo el principal bloqueo para un descenso más acelerado de inflación y que tenga que rever justamente este pivot de Fed que está priceando el mercado hoy, y en definitiva eso podría ser obviamente contraproducente para este idea de inversión, pero en caso contrario nos parece que es un elemento que tiene una volatilidad relativamente acotada y que si se fija en el gráfico de abajo a la derecha, estamos ante una caída bastante significativa, donde este ETF tenía valores de casi $22 a principio de año y hoy está cotizando en niveles de $17. También un poco ligado a lo anterior y ligado a las preguntas que estamos viendo por parte de muchos asesores, la gran acá, digamos, si se quiere, premisa central es si no es momento de empezar a mirar con cierto agrado esta estrategia del portafolio 60-40, digamos, ¿no? Para quienes no están demasiado familiarizados con esto, el portafolio 60-40 implicaba alocar 60% de la cartera en equity, 40% de la cartera en bonos, y esta era una estrategia de inversión que en los últimos 30 años rindió 7,8% anual promedio en dólares. Obviamente que esta composición de 60-40 comienza a perder sentido cuando justamente los bonos post-crisis 2008-2009, los bonos comienzan a rendir muy poco, los bancos centrales tardaron demasiado en normalizar su política monetaria y dejaron las tasas de interés en el 0%, algo que comenzó a cambiar en los años previos a la pandemia, pero de vuelta este shock cisne negro de la pandemia obligó a volver a poner la tasa en 0%, y hacía muy poco, digamos, appealing, si se quiere, todo el tema de los bonos y la inversión en bonos. Bueno, con justamente los bonos de los Treasury rindiendo arriba del 4% toda la curva, con esta idea de encontrar bonos corporativos de grado de inversión ya rindiendo 6,5-7%, y el high yield también rindiendo bastante interesantemente en la zona del 9%, 9-10%. Bueno, quizás una forma de jugar a esto, digamos, y de alocar de manera estratégica este short-term idea view es dos maneras, digamos, ¿no? Una es ampliando duration y agregando bonos, si se quiere, corporativos a la cartera, y esto se puede hacer con un mix de 3 ETF, el ETF SPY, representativo de el 60% de justamente la estrategia 60-40 y el 60 al equity, y después combinar la parte del fixed income, ¿sí? El 40% restante, con el ETF LQD. El ETF LQD es el ETF de bonos corporativos grado de inversión más importante de los Estados Unidos, y el IEI justamente es la parte, yo diría, ya media de la curva de los bonos del Tesoro americano, con bonos expuestos a 3 a 7 años de duración, no jugarlo tan agresivamente. Eso podría ser una manera. La otra forma es directamente combinarlos con un ETF que se llama el AOR. Justamente este ETF, fíjense, tiene una representación de equity de 57,6% y de fixed income de 41,7%. Es como una versión ampliada de lo que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque acá también involucra algún ETF de bonos high yield y también involucra equity de mercados emergentes, ¿sí? Por lo tanto, esto es una manera de jugar, si se quiere, across the board de todos los mercados. Efectivamente, esta idea de que el techo de tasas, al menos estamos bastante cerca, y efectivamente una idea de una Fed mucho menos agresiva va a poder, si se quiere, de alguna manera desatar, ¿sí?, una continuidad de la recuperación del equity y, por qué no, mayor demanda de bonos. Por lo tanto, esto podría ser también una jugada que vaya en ese sentido.
Un poquito ya pasando a cuestiones sectoriales mucho más concretas. Pablo lo describió bastante bien de por qué nosotros somos optimistas respecto al XLF, respecto al sector financiero a nivel general, al margen de intermediación, cuando las tasas suben o cuando comienza a darse ese spread sin demasiado delinquency en los préstamos, digamos, ¿no? Nosotros hace poco, Nahuel sacó un informe que era revisitamos un poco las valuaciones de los bancos de Estados Unidos justamente después de la presentación de los balances. Como línea, como bottom line y como historia principal, seguimos muy de manera muy interesante el sector financiero. Todavía no ha logrado ese overperformance contra el índice, ¿sí? Yo creo que en la medida que se aplaquen un poco estas expectativas de un hard landing de la economía americana, vamos a tener buenas noticias ahí, pero el XLF, a diferencia del sector bancario puro, el XLF tiene muchas compañías de seguro también metidas dentro. Por lo tanto, compañías de seguro, hay muchas de ellas que sufrieron grandes pérdidas por el reciente huracán en la zona del sur de la Florida, ¿sí? Entonces, acá yo traje una idea que es el ETF KB larga E, que es un ETF neto de bancos, digamos, puramente bancos, sin compañías de seguro u otras financieras que se dedican, si quieren, a los préstamos personales de cortísimo plazo para el consumo. Y esta es un pure play del sector bancario, ¿sí? Que no solamente incluye a los bancos más grandes, sino a los regional banks, que en términos relativos, como mostró Pablo anteriormente, están muy sólidos, con una exposición muy inteligente al real estate americano, ¿sí? Muy distinta a lo que ocurrió en 2007-2008, y por lo tanto, de vuelta, de tranquilizarse esas expectativas de una posibilidad de hard landing, creemos que un índice Pure Bank Play nos va a permitir, digamos, tener un overperformance más de corto plazo respecto a nuestro view positivo del sector financiero a nivel general de largo plazo. Acá, nada, vinculándolo, una idea adicional. Esta es, la semana pasada vino el balance American Express, todavía no vino el de Mastercard y Visa. El día viernes vino el balance y la acción llegó a caer hasta 6%, aún batiendo ingresos, tanto el top line como el bottom line, ingresos y las ganancias por acción. En términos de evaluación está muy interesante este papel American Express con una relación de precio-ganancia de 13 veces, un price to book de 4 que compara contra, por ejemplo, 47 de Mastercard y 10 de Visa. El price earning de Mastercard es 30 veces, el de Visa 29 veces. ¿Por qué cayó? Bueno, porque la empresa señaló que hizo más provisión para cubrirse de futuros, si se quiere, defaults o incumplimientos de pagos de tarjetas por parte de los consumidores, y eso fue advertido como una señal de alarma fuerte. Nos parece que casi con un riesgo medio, American Express es un play de bastante calidad para aquellos que quieren algo discrecional dentro del sector financiero, margen de intermediación y consumo, si se quiere, no diría más masivo, sino American Express respecto a Mastercard y Visa tiene como un nicho de un poquito más calidad. Y finalmente, dos ideas bajando a la región. Ustedes saben que nuestro view es bastante constructivo con Brasil, ¿sí? de mediano plazo. De hecho, tenemos exposición en el EWZ en una de las carteras offshore. Seguimos bastante firmes con esa idea. La macro de Brasil la vemos muy ordenada y vemos que a la economía le sobra bastantes puntos en términos de tasa real positiva, por lo tanto creemos que también hay margen ahí para empezar a bajar tasa de interés sin intoxicar la batalla contra la inflación y darle aire a la continuidad de la recuperación económica. Para jugar un poquito, si se quiere, con esta idea del balotage que vamos a tener el próximo fin de semana, es básicamente ir un poco más de overexposure en Brasil, con el ETF, el EWZS,
que a diferencia del EWZ es un ETF, también 100% puramente Brasil, pero más vinculado a las small caps, ¿sí? Y más vinculado a las small caps implica tomar más riesgo e implica, digamos, de alguna manera, si se quiere, hacer un trend following con las tendencias de la política que estamos viendo, sin meternos en política concretamente, sino cuál es el deseo del mercado, al menos de los inversores brasileños, respecto a la definición política entre Bolsonaro y Lula. Y en un final abierto, digamos, creemos que una victoria de Bolsonaro podría ser una impulsora aún más de la recuperación del mercado brasileño de corto plazo, y esto podría haberse apalancado mucho más en el EWZS, que en términos relativos, fíjense en el gráfico de la izquierda, ¿sí? En términos relativos está cotizando con un descuento respecto a el EWZ, ¿sí? Este es el ratio entre el EWZS y el EWZ. Vemos que en términos relativos cotiza con un descuento, por lo tanto, de vuelta, aquel que quiere jugar la tendencia a Brasil con mayor riesgo, nos parece un instrumento bastante interesante de acá a fin de año. Y finalmente, una de Argentina, para ya cerrar la weekly de hoy y pasar a las preguntas. Estamos viendo que aún en la zona de paridades muy bajas de los bonos, que les cuesta recuperar bastante, se está pagando un precio bastante alto por legislación, al menos lo que vimos en las últimas semanas, ¿sí? Este es el ratio, lo que estamos viendo acá es el ratio del GD30 contra el AL30. Fíjense que esa prima por legislación saltó al 16% a cierres de precio del día viernes. Nos parece algo más razonable la zona de 10, 9% de diferencia de paridades y de precios justamente por la legislación. De vuelta, teniendo cierto, si se quiere, cierto viento a favor con capitales que pueden llegar a la región una vez definida la elección en Brasil, y eso podría derramar un poco, al menos el mercado argentino. Quizás ahí ese riesgo o ese miedo que se paga por el premio de la legislación podría de alguna manera volver a sus promedios que se visualizó en los últimos 12 meses. Creemos que ahí, para quienes están posicionados de largo plazo en un GD30, ir hacia una rotación, hacia una L30, esperando la normalización de ese premio, podría ser también una idea de trade o una idea de corto plazo para aprovechar este desvío del mercado que vimos en las últimas semanas. Así que con esto ya terminamos al menos la parte, si se quiere, de las ideas de corto plazo de inversión. Pasamos por varios sectores, varios mercados, y un poco ahora estamos abiertos a las consultas. Así que no sé si Pablo, tenemos algunas preguntas adicionales a las que fuimos contestando. Sí, Diego, hubo varias preguntas por ONs Offshore. Yo les pasé por el chat en modo texto, que es lo que puedo desde acá, nuestros últimos picks con el ISIN. Pero bueno, visto que hay interés, evidentemente, esta semana vamos a tratar de hacer un nuevo envío del informe y expandirlo un poquito y quizás agregar algunas cositas que ya teníamos pensadas. Así que esta semana, si viene la semana de balances, que es bastante cargada, vamos a tratar de mandar una versión nueva. Bien, recuerden que, como les puse anteriormente, mientras estaba haciendo la presentación Pablo, nosotros tenemos una cartera de bonos soberanos offshore, ¿sí? Con estos criterios de liquidez, de nombres de primerísima calidad y siempre dentro del espectro de investment grade. Hacemos ese seguimiento una vez al mes. Están disponibles todas las carteras con el update correspondiente en nuestra plataforma, digamos, ¿no? En la sección de research. También, si no las encuentran en el listado de difusión o los grupos de WhatsApp que mandamos. Pero obviamente, dado el interés, dado estas tasas y dado el view nuestro de InView, que creemos que hay valor interesante para aprovechar ahí, vamos seguramente a mandar una actualización, un update de la cartera en la semana para que ustedes tengan ahí instrumentos para invertir. Creo que con esto, no sé si hay alguna pregunta adicional. Vi que fueron evacuando bastantes preguntas, son las 10:20, a ver si acá
Diego pregunta si la segunda columna que enviaste, Pablo, es de las yields. Estás muteado, ¿eh? Perdón, no, ahí no está el yield, ahí está solamente la sigla de la empresa, el cupón y el año en que vence. Claro, no es la yield, es el cupón, esa es la confusión. La yield y la duration y todo están en el informe, obviamente, pero como acá no puedo mandar un bloque de texto, lo acoté. Pero pedinos, Diego, pedile a tu comercial o en la web, ahí tenés el informe completo y esta semana mandamos otra versión. Para que tengan una idea, solamente a modo indicativo, obviamente esto está muy cambiante, de esos nombres que les pasó Pablo, hay yields que van del 4,5% y hasta el 7% llegamos a ver, 7,5% llegamos a ver como nombres de Philip Morris o Oracle, ¿sí? Siempre ahí ya en el rango inferior del universo Investment Grade, pero Investment Grade al fin. Así que estamos hablando de ese rango de yields, obviamente que dependerá también de la duration a tomar, pero solamente a modo indicativo, digo, para que tengas una referencia. Bien, Diego, creo que podemos por una vez entregar 5 minutos antes. Lo bueno y breve 2 veces bueno, así que nada, por mí, saludos para todos, buena semana, esta semana movidita de balances, vamos a estar seguro en contacto casi permanente y por mí, no más, buena semana y saludos para todos. Buena semana y estamos en contacto. Un abrazo a todos.